Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Andrés Mudiño, él es periodista deportivo en el portal La Red de Ecuador, justamente para hablar un poco de la actualidad ahora de la selección ecuatoriana, de la salida de BKCS, quién será el nuevo técnico, hay nombre de repente en la mesa para ver quién reemplazará a BKCS de cara a lo que se viene ahora, que será Copa América y obviamente también las eliminatorias para el Mundial 2030. ¿Cómo estás, Andrés? Es un gusto saludarte y bienvenido a RCR Deportes y muchísimas gracias por aceptar esta comunicación. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con RCR desde el Perú. Aquí estamos en Ecuador y sí, justamente, a ver, hay que analizar muchas cosas. Creo que el tema de eliminatorias ha generado que en toda Sudamérica se tenga una buena visión de Sebastián BKCS, quizás demasiado positiva, quizás demasiado irreal, porque hay que analizar dos frentes. Ecuador, para la selección que tiene, estamos hablando de un equipo que tiene un defensor bicampeón de Champions, otro que acaba de ganar la Premier con el Arsenal, que no es cosa menor, otro que fue mediocampista campeón del mundo con el Chelsea, y otras figuras que van saliendo constantemente, jugadores que ya están siendo fichados por Arsenal, por Chelsea propiamente, por Newcastle, teniendo 16, 17 años. Entonces hay una materia prima importante. ¿Qué es lo que se le criticaba a BKCS? Y acá, desde mi labor como comunicador, siempre se analizó porque BKCS conseguía algunos resultados, es cierto, no se puede menospreciar, pero hay que ver el todo, porque creo que en Ecuador hemos sido muy resultadistas con el proceso de Sebastián BKCS, y eso nos dimos cuenta muy tarde, porque eran buenos resultados, la mejor eliminatoria de la historia de Ecuador en el tema puntaje, quedando segundo solo por debajo de Argentina. Eso ya había pasado en la primera clasificación mundialista en el camino rumbo a Corea-Japón 2002, y el tema es que el juego no convencía. O sea, por un lado veías muchos resultados de Ecuador, pero los puntos se conseguían con empate afuera, empate afuera, empate afuera, que no es malo, pero es verdad que a Ecuador le faltó esta ambición para conseguir resultados históricos, ganar en Paraguay, ganar en Chile, que ya se hizo en la eliminatoria pasada. Eran escenarios bastante factibles y no se terminó de dar. Yo creo que por una especie de conformismo, también entre la prensa ecuatoriana había una mala relación con BKCS porque no respondía a las preguntas directamente. Era un técnico, digamos, acá le decimos de mucha labia, porque barajeaba un poco las preguntas, se perdía, a veces una cuestión incorrecta o más que nada un cuestionamiento puntual que se le hacía al señor BKCS, 5 o 6 minutos y no llegaba a nada concreto. Y creo que esa forma de ser del técnico se vio en la cancha. Un Ecuador sin ideas, con una sola estrategia que era el pelotazo arriba y ver qué inventaba Ener Valencia, cuando acá en el Ecuador, por más que es un delantero histórico, se sabe que es un delantero irregular. Entonces creo que todas las faltas que cometimos nosotros, los comunicadores con BKCS, es ver el vaso medio lleno, medio vacío y no realmente tener un criterio periodístico formado entre lo que pasaba en el marcador y lo que pasaba en los 90 minutos. Ahora, Andrés, luego de este mundial, luego de ya Ecuador está obviamente eliminado y ya digamos que se olvida del mundial, ¿qué cosa es lo que tenga que hacer ahora el nuevo técnico que venga? Porque el nuevo técnico que venga a Ecuador va a empezar desde cero. Nuevamente se va a ver con ese trabajo inmediato que tiene que hacer con un recambio generacional, pensando en lo que va a ser la Copa América, pensando en lo que va a ser las eliminatorias que vienen y pensando también hacer que Ecuador nuevamente se meta en un mundial, ¿no? Porque quizás este no fue uno de los mejores mundiales que ha tenido Ecuador en su historia como selección, pero ahora, ¿cómo ves al nuevo técnico que pueda llegar y qué es lo que tiene que hacer en primer lugar con la selección? A ver, creo que el nuevo técnico tiene que ser un perfil distinto. El último buen entrenador que tuvo, porque BKCS no viene a hacer el proceso rumbo a 2026, completa el del español Félix Sánchez Vaz, que fue entrenador de Qatar.
Y justamente creo que el problema está desde el planteamiento. Se va Gustavo Alfaro, que fue un entrenador con sus notas positivas y sus notas negativas. El fútbol quizás no convencía, pero es verdad que Gustavo Alfaro era un entrenador que motivaba mucho en el camerino, que consiguió tener una relación muy especial con los jugadores y sobre todo formó la camada. O sea, la camada que está ahorita es la camada con firma de autoría de Gustavo Alfaro. Y él fue el que convocó y apostó por los Moisés Caicedo, por los Piero Hincapié, que era un desconocido acá en el medio local, y varios otros nombres, William Pacho, que llegó en lo ultimito a Qatar y no terminó de debutar. Entonces, sí se puede decir que Alfaro tuvo un mérito. No hubo un entrenador que buscara dar estos recambios, a lo mejor con Kendry Páez, que en su momento fue un jugador destacado y ahora da más notas negativas que positivas. Yo creo que el entrenador el día de hoy tiene que ser un perfil distinto porque ha sonado, y lo he hablado con colegas, ha sonado el entrenador de Panamá, bueno, el que venía siendo el entrenador de Panamá, el español Christen, pero a mí es un hombre que no me gusta y no porque sea malo, pero creo que Ecuador tiene que buscar un perfil más ambicioso. La eliminatoria que se viene, y eso creo que sabemos todos los hermanos sudamericanos, será distinta. En el papel está clasificado Argentina, Paraguay y Uruguay por el tema de la localía. Entonces será una eliminatoria que está obligada a cambiar de formato, porque si seguimos como estamos, solo los dos últimos puestos no irán al Mundial. Es decir, la eliminatoria, yo creo que Ecuador no debe centrarse en esta eliminatoria, no debe ser el objetivo principal. Creo que Ecuador se concentra y muchas veces se queda en el celebrar los partidos, en el celebrar encuentros puntuales y no busca objetivos más ambiciosos como son los torneos cortos, dígase Copa América o Copa del Mundo. Creo que el entrenador que debe venir no tiene que ser alguien que se especialice en eliminatorias, sino que sepa de escenarios grandes. Tiene que o saber de cómo es el perfil del futbolista ecuatoriano, ya haber dirigido en el país o haber entrenado a ecuatorianos, o saber lo que es los torneos más complicados que se juegan en un mes, porque la Copa del Mundo, la eliminatoria, son 3 años, 6 meses más o menos. Y el Mundial se juega todo en un mes, ahora 40 días. Entonces creo que la expertise que se debe buscar de ese perfil debe ser este entrenador más de jerarquía, más de peso en estos torneos grandes. Yo recuerdo que acá hay uno que me sigue gustando mucho y ojalá empiece a sonar, era justamente Gareca, que estaba muy cerca de llegar al seleccionado ecuatoriano, muy querido en Perú el Tigre. Y no me dejarán mentir los colegas de Perú. Justamente Gareca en la Copa América daba un rendimiento, incluso a veces cuando los jugadores no era un plantel maravilloso. Si no estoy mal, casi siempre llegaba a semifinales, llegó a una final con Brasil, más allá de que no pudo concretar el hecho. Ecuador, su mejor participación es una semifinal en Copa América. Yo creo que el objetivo debe ser: no te centres en la eliminatoria, no tiene que ser obligatorio quedar primero, quedar segundo, puedes quedar quinto, pero aprovecha esos partidos de eliminatoria para ir ensayando, probando cosas y prepara el equipo para la siguiente Copa América, que yo creo que Ecuador, y la eliminación con México lo evidencia, Ecuador en estos escenarios grandes de peso, de eliminación directa en un partido de pierdes y te vas, no lo sabe jugar. Y eso es un poco hasta por la historia que tiene el Ecuador. Si queremos cambiar la historia, necesitamos un entrenador de peso, no alguien que es bueno haciendo grandes procesos, porque creo yo que esta generación ya tuvo el proceso de irla sacando. La generación ya está. Hay que sacar unos delanteros, hay que consolidar unas piezas, pero el momento es ahora cuando se debe aprovechar esta generación y no siempre estar en el constante proceso 4 años, sino ir en busca de esta Copa América. Me parece que ese debe ser el perfil uno más ambicioso. Andrés, tú has dicho algo muy importante y es que se está hablando, como tú me lo señalabas, del técnico, bueno, hasta ahora técnico, ¿no? De la selección de Panamá, que es el profesor Tomás Christensen. Pero ahora tú has mencionado algo muy importante, y es que el profesor Tomás Christensen tiene una visión mucho más a la europea, ¿no? Y algo que pasa con el profesor Ancelotti con la selección de Brasil. Ahora, ¿tú crees, suponiendo una hipótesis, que el profesor Tomás Christensen sea el técnico de la selección ecuatoriana para este nuevo proceso? Le va a costar mucho, porque sabemos cómo le está costando un poco al profesor Ancelotti en Brasil poder de repente adecuarse al juego, a la idiosincrasia del jugador sudamericano como tal, y más la brasileña, que también le podría costar bastante, si es que es técnico de Ecuador, adaptarse al fútbol ecuatoriano como tal. Justamente, y
aunque no es tan preciso el comentario porque el entrenador de Panamá es español. Los españoles ya han tenido un recorrido en Independiente del Valle. Ya ha pasado Ismael Rescalvo, Miguel Ángel Ramírez, que fue campeón de la primera sudamericana del equipo de Sangolquí. No es tan ajena y me parece que el verdadero problema no es la filosofía europea, que ya van conociendo algunos jugadores, sobre todo los que se formaron en Independiente. Pero creo que el verdadero problema es que estos escenarios complicados para Ecuador, dígase el partido con México, dígase la Copa América pasada que se enfrenta con Argentina y estuvo a nada de eliminarla, pero le faltó un poquito más de fortuna. Creo que esos escenarios Ecuador se achica mucho y la filosofía europea, y más que la filosofía, el cómo es el entrenador europeo más reservado, más táctico, más frío, más de la pizarra y no tanto en lo emocional, en lo eufórico. Por ejemplo, Ecuador siempre ha sido, y es incluso hasta histórico, siempre ha necesitado un entrenador de estos que agarran camerino de peso, que te llevan la euforia del plantel. Así es más o menos el Bolillo Gómez, que termina clasificando a Ecuador a su primer mundial. No es un genio de la pizarra, pero sí es alguien que te lleva ese camerino, que te hace creer, que te une y te forma una familia. Creo que eso es lo que hace que una filosofía así no suele funcionar y no choque bien con los jugadores ecuatorianos. Para esos escenarios grandes en donde Ecuador, y yo lo digo con mucho respeto, se suele achicar porque la historia de Ecuador todavía sigue siendo muy corta y muy chica a nivel de selección, es cuando necesitas un entrenador de peso. Y yo creo que ahí más bien un técnico de Argentina generalmente ha dado buenos resultados. Becasese no fue así, porque Becasese no ha tenido estos factores, digamos, más sentimentales. Pero Gustavo Alfaro tenía este tipo de perfil y lo ha mantenido en Paraguay. Muchos decían que vende humo, pero bueno, si los chicos compran el humo y se sienten inspirados, que jueguen bien y que consigan algo como eliminar a Alemania. Otro perfil muy similar, aunque no es técnico, en Ecuador el que más destacaba y el que es el capitán y referente del camerino es Hernán Galíndez, que es un portero nacionalizado ecuatoriano, pero de origen argentino. Se lo conoce porque su primer gol se lo hizo Messi, y él era el que más sacaba este empuje y esta garra de la selección ecuatoriana. Entonces, creo que el camino, por lo menos para esta generación, no es un entrenador más reservado y de proceso largo. Es un entrenador ambicioso, que tenga hambre de ganar, que agarre este malestar que están teniendo varios jugadores. Moisés Caicedo y Nilson Angulo hablaron